Hola país, hola gente linda, ¿cómo están todos? Acá estamos juntos otra vez en más un programa. Hoy vamos a hablar de transformar el veneno en remedio y va a estar con nosotros nuevamente Mabel Alarcón, quien nos va a facilitar una óptica budista para entender este tema. Ya volvemos. Ahora la madre para los chicos tienen el Thermo-Kiss. El Thermo-Kiss es ibuprofeno al 2%. Disminuye la fiebre, calma el dolor y la inflamación de los estados gripales. Las madres contentas por su rico sabor. Los niños ya no se resisten a la medicación. Para ellos tomar el Thermo-Kiss es sentir un alivio inmediato. Entonces ellos lo buscan, ellos lo necesitan. El ibuprofeno es eficaz para los dolores, eficaz para bajar la fiebre y disminuir la inflamación. Se utiliza mucho, no solo en procesos gripales, sino en todos los tipos de dolores, dolor de cabeza, dolor de dientes, dolor de garganta. El Thermo-Kiss es lo que estábamos esperando por su nuevo sabor, por su nueva composición. Ibuprofeno al 2%, sin aspirina. Vuelta, estoy hablando con Mabel Alarcón sobre el tema transformar el veneno en remedio. Mabel, gracias por estar otra vez con nosotros. Bueno, gracias a vos por invitarme. Es siempre lindo cuando vuelves. Este tema tan importante, ¿no? Vamos a empezar porque cuando hablaba yo de veneno, vos me estabas explicando fuera de cámara antes de empezar, ojo, no es el veneno que uno tira a la gente, sino el veneno que perjudica a uno mismo. Sí, en realidad cuando hablamos de veneno como término budista estamos hablando de las ilusiones, los deseos mundanos que a veces tenemos y nos provocan sufrimientos, el karma que habíamos hablado ya en otros programas. Y bueno, estas tres cosas, los deseos mundanos, que también se suelen decir las ilusiones, el karma y los sufrimientos, sería lo que para un término budista, cuando decimos veneno, transformar veneno en remedio, significa eso, ¿no? Transformar el sufrimiento, el karma y los deseos mundanos que nos provocan a su vez sufrimientos, y esos sufrimientos, karma, como siempre, como un ciclo, ¿no? Un círculo vicioso, nos hacen sufrir y eso se provoca un veneno dentro de nuestras vidas que hace que en determinados momentos no podamos quizás enfrentar las situaciones adversas que la vida nos trae. Entonces, bueno, digamos que el veneno es enfocado así. Generalmente, ¿qué decimos con veneno? Decimos esas cosas feas que tenemos dentro que de repente no lo podemos, o lo exteriorizamos mal también, o los comemos o lo exteriorizamos mal con las personas. Cuando lo comemos hace mal a nosotros, cuando lo exteriorizamos mal, hacemos daño a la otra persona. Y siempre. Veneno es veneno de cualquier manera, sea dentro, sea afuera, veneno es veneno. Veneno es veneno. Sí. Bien. ¿Cómo transformar este veneno en remedio, en solución, en beneficio? Porque si me decís que deseos mundanos, sufrimiento, vamos a empezar por deseos mundanos porque vivimos en un mundo mundano. Todo en nuestro entorno es muy material, es muy mundano. ¿Cómo hacer para que lo que es tan material, cómo hacer para que nuestros deseos inevitablemente mundanos de este mundo no nos perjudique, no sea causa de sufrimiento para nosotros? Bueno, en realidad los deseos mundanos forman parte de la vida, ¿sí? No es cuestión de decir, como por ahí dicen, no, me voy al monte Bodhi aislarse. Y me aíslo y ahí voy a transformar todo, tampoco es eso. Claro. ¿Sí? Que es lo que tiene un poco la impronta de este budismo, que precisamente una de las tantas, digamos, modificaciones ha sido que los deseos mundanos también son la iluminación. ¿Sí? Esta es una controversia. Es una controversia. Sí, porque si el deseo mundano puede llegar a ser la iluminación y el deseo mundano también puede llegar a ser un veneno que te perjudica, ¿a dónde está el
clic mágico de hacer este puente. ¿Cómo pasar de una vereda para la otra? Porque yo quiero agarrar todos mis deseos mundanos para mi felicidad y no para mi equivocación, mi sufrimiento. Sí, sí, en realidad, por eso cuando recién estaba hablando, habíamos dicho que el deseo mundano como sufrimiento, porque muchas veces puede pasar que hay cosas que no se pueden concretar en la vida, y tanto en todos los aspectos, ¿no? O sea, materiales, tener cosas, o todo lo que viene de las cosas, de los sentimientos, es decir, todas esas cosas que el ser humano puede desear, que es todo. ¿Sí? ¿De los sentimientos también? Sí, de los sentimientos también. Dame un ejemplo de sentimiento mundano. Y un sentimiento, por ejemplo, tiene tanto que ver con el amor, de querer algo que quizás no es. Querer a alguien que quizás no sea para mí. Quizás no sea para ti, y bueno, y la persona tiene eso del caprichito, y bueno, y a pesar de que sea mío y va a ser sí, mío. Y aún quizás dañando la integridad o la dignidad de la otra persona en su capacidad de decidir. En este caso no sería amor, vamos a decir, ¿no? Sería un capricho. Bueno, ese es otro tema, pero bueno, en realidad amor, no, yo desde ahí no. Vamos entonces a enfocar de manera más práctica y objetiva. Vamos a dar ejemplo. ¿Cuándo es que el deseo mundano actúa como veneno y me perjudica? Vamos a ver un ejemplo en el día a día que pasa mucho con la gente. Por ejemplo, la ambición por el dinero. No está mal tener dinero. ¿Sí? No, necesitamos. Se necesita el dinero, si no tampoco saldríamos en televisión, o sea, ni comeríamos ni nada. El tema es que cuando eso se transforma en un daño para los demás, cuando eso se transforma en un daño para la propia vida y la dignidad de uno como persona, ahí estaríamos frente a algo que tarde o temprano, por una cuestión de causa y efecto, va a generar una respuesta negativa, ¿sí? Por eso decíamos que el deseo mundano, el mal karma, que es ley de causa y efecto, ¿sí?, traen sufrimiento que a la larga o a la corta, por la propia ley de causa y efecto, que con las que hablamos la vez pasada, hecha la causa, en ese mismo instante se queda plasmado el efecto. Depende después de cómo se desarrolle la vida de una persona, ese efecto va a volver. Y ese efecto o ese karma puede ser cercano o más lejano, o bueno, en el futuro remoto, pero la causa ya está hecha, el efecto también en ese mismo momento. Por eso hablamos de que este círculo vicioso, que es deseos mundanos, o lo que uno cree, porque la ilusión es no manifestar la verdad, ¿sí? ¿Ilusión es no manifestar la verdad? Y no, porque uno tiene una versión equivocada de las situaciones, de las cosas, de la importancia de las cosas, y eso genera una ilusión. Y aún así, sobre esa ilusión, aún así, sobre de esa creencia, uno construye una vida que después, en determinado momento, puede ser que uno diga, y yo hubiera hecho esto de otra manera, si hubiera sabido. Y bueno, se pierde tiempo, obvio. El tiempo no vuelve, ¿no? El tiempo no vuelve, por eso dicen que es el elemento más preciado, ¿no? Porque no tiene valor porque lo que no se recupera. Exactamente. Vos sabés que yo ya había escuchado varias definiciones de ilusión, como por ejemplo, los sueños sin acción son ilusión. Si te quedas eternamente soñando y no te moves, no accionas en pro de tu sueño, él va a quedar siendo eternamente sueño. Es un simple deseo. Y no se hace realidad. Ajá. Ahora, como vos dijiste, que la ilusión también puede ser la no manifestación de la verdad, ¿no? La persona cuando se queda dormida en su ilusión, consciente o inconsciente, puede llegar a ser un miedo de ver la verdad, es una cobardía de no querer ver la verdad, o también puede ser un... Bueno, en realidad puede ser muchas cosas. Por un lado, una cuestión de creencias falsas. Casi siempre tenemos creencias falsas de determinadas cosas. Puede ser por una cuestión cultural. También, aún cuando uno tenga conocimiento de algo, la falta de coraje para atreverse a ver las situaciones en su verdadera realidad. Entonces, en realidad pueden ser muchas cosas. La cuestión es que si en algún momento uno puede despertar
obviamente puede sufrir, y aquí estamos hablando nuevamente que cómo hacemos para transformar esto, que digamos desde una óptica más académica podemos decir transformar veneno en remedio, ¿sí? Entonces, si frente a ese despertar, frente a saber que este obstáculo, que este problema, que este sentimiento me está dañando, estoy sufriendo, ¿qué es lo que hago? Esa es la actitud realmente en donde uno, o el momento en donde uno ve qué actitud tiene. Que hay que accionar. Que hay que accionar. Entonces, pero como esto es un término budista, ¿sí? Entonces, el término budista que a su vez se ha descubierto hace muchos siglos, ¿no? O sea, está inserto dentro de lo que son las enseñanzas del Sutra del Loto. Lo descubrió un viejo filósofo, antiguo filósofo, que lo siguió a Siddhartha Gautama, ¿sí? En donde decía que la ley mística, que la repetimos, te acordás la vez pasada, que era Nam-myoho Renge-kyo, era el médico, ¿no? Era como el gran médico que hacía que esos venenos se podían transformar en remedio. Entonces, que venía, digamos, a curar ese veneno en la vida de las personas. O sea, aprender de ellos. ¿Cuál es el momento mágico en que transformas tus venenos en tus remedios, en remedios? En realidad... aprendiendo de ellos. En realidad, desde el momento en que uno se da cuenta y decide afrontarlos y cambiarlos, ese es el primer momento para transformar esos venenos o ese sufrimiento. Pero para desear transformar esto, primero uno tiene que entender que está sufriendo. Una persona cuando está sufriendo, muchas veces se pregunta, ¿por qué mi vida está así? ¿Por qué yo estoy sufriendo tanto? ¿Por qué yo quise tanto que las cosas tomaran una dirección y no fue tomar una dirección al revés de lo que yo imaginaba? Estoy sufriendo, entonces empieza a cuestionarse. Bueno, sí, se cuestiona, pero la respuesta es una sola. La respuesta es el karma de cada uno. Entonces, en esa concepción que tengamos, asumir esa responsabilidad de nuestra propia vida, es ahí donde está realmente la solución. Es responsabilidad de que nada depende de lo que está afuera, sino depende de mí, de poder enfrentar determinada situación, hacerme cargo, ¿no? Como diría otra persona que está en otro canal, hacerme cargo de esa situación que yo misma he creado. Que yo misma generé. Claro, en esta existencia o en otras. Ahora ¿sí? Tenemos que ir a una pequeña pausa y ya volvemos con nuestro tema de hoy, que es transformar el veneno en remedio. El ibuprofeno viene en jarabe, viene líquido, en solución, y tiene un muy lindo sabor. Es un gusto a frutilla, que los chicos lo requieren, lo piden, y las madres contentas y aliviadas. Ya no hay que resistirse más con los niños. Ya las madres no pelean más para la medicación de sus hijos. Ahora, desde que salió Thermokiss, soluciona el problema de la gripe, de los dolores, disminuye la temperatura y calma a la familia. Tener un niño con temperatura no es solamente el niño, sino que es toda una familia que está detrás de un cuadro. A la temperatura hay que respetarla. Después de los 37,5, 38 grados, Thermokiss y vamos a dormir tranquilos. Estamos de vuelta, estoy hablando con Mabel Alarcón. Mabel la pueden encontrar también por la radio FM Class 91.9. Ella tiene un programa que se llama Hola chicas. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ahí también la pueden encontrar a Mabel. Mabel me estaba diciendo entonces de que los venenos son exactamente deseo mundano, karma y sufrimiento. Los deseos mundanos, ¿qué podemos definir como deseo mundano? Todo lo que... Todas las cosas que existen, todos los deseos que podamos tener, todo, absolutamente todos. ¿Material y no material? Materiales, no materiales. Pasiones. Todos nuestros deseos. ¿Y cómo hacer con que esto deje de ser un veneno y sea beneficio? Conseguir ver
la medida cierta, a dónde estamos exagerando, a dónde estamos yendo al extremo. Cuando se va al extremo es cuando uno siente que algo está mal. O sea, el ser humano ya se da cuenta cuando está sufriendo. Entonces, hay muchos que no se dan. Bueno, pero en realidad a veces no se dan cuenta hasta que aparece algo en la vida de las personas que lo obliga. Que te demuestra la realidad que no estaba tan bien. Entonces, es ahí en donde cada uno hace su alto y dice, bueno, ¿qué hacemos, no? Ahora, con respecto a lo que estábamos hablando, el veneno desde este punto de vista son estas tres cosas, los deseos mundanos, el karma y el sufrimiento. Y esto en un círculo que constantemente lleva a sufrir y a generar cada vez más mal karma, porque en realidad lo que joroba es el sufrimiento y el mal karma, la cosa negativa. Este principio tiene que ver cómo hacemos para enfrentar la negatividad en nuestra vida. Entonces, desde esta concepción también budista, ¿cómo lo podemos hacer? A través de una oración, de la oración Nam-myoho Renge Kyo, que a su vez hace que uno manifieste, toda persona manifieste precisamente su budeidad, ¿sí? Y con ello podrá ver su vida tal cual es y afrontar con, digamos, con otras perspectivas. Vamos a dar sinónimos a lo que dijiste de budeidad, porque para los que no son budistas no van a saber qué es budeidad. ¿Podemos decir que budeidad es lo mejor de mí? En realidad sí, obvio, ¿no? Lo mejor de uno. Lo mejor de mí, porque a veces uno... creo que hay personas que van de un extremo al otro, hay personas que se creen lo máximo y creen que tienen solo lo bueno y no pueden ver lo peor de sí. Y por esto se tropezan. Pero eso no es, eso es arrogancia, pero bueno. Eso sería arrogancia. Es arrogancia. Sí. Y hay personas que no consiguen ver lo mejor de sí, lo linda que son, lo inteligente que son, porque eso es falta de autoestima. Exactamente, se va de un extremo al otro. Sí, sí. Entonces, bueno, pero en realidad la budeidad tiene que ver con ese estado que es capaz de decir yo puedo transformar esta situación, el yo puedo. Yo puedo ver esta situación en su verdadero contexto. Entonces, porque ve la vida tal cual es, y a veces la vida tal cual es puede ser algo que no está bien, eso es todo, pero es que se puede cambiar. Entonces, por eso decíamos al principio, que en realidad este principio tiene que ver con qué postura tengo frente a determinadas situaciones que yo puedo enfrentar, si las enfrento o no las enfrento. Y si las enfrento, tengo la llave para hacerlo, que tiene que ver con la oración, que es Nam-myoho Renge Kyo. Entonces, esto tiene que ver también con entender de que frente a un gran mal, seguramente viene un gran bien. Entonces la fe en que uno lo puede transformar, seguramente el gran bien está detrás de esa transformación. Pero primero, ¿qué es necesario? Primero es necesario enfrentarlos o afrontarlos, ¿sí? O encararlos, pero decir, bueno, me senté en esto, digo, hasta acá llegó mi sufrimiento, ahora lo puedo cambiar. Nada más que eso. Entonces, el médico, en este sentido, transformar veneno en medicina, sería Nam-myoho Renge Kyo, la ley mística. Este punto que dijiste ahí, mi sufrimiento llegó hasta acá, ¿no? Ahora voy a cambiar. Este momento de decir, quiero cambiar, pero muchos no saben cómo. ¿Qué tengo que hacer? La acción exacta. ¿Cuál es la causa que tengo que yo generar para alcanzar el efecto que necesito para salir de este sufrimiento? Bueno, como veníamos diciendo. Porque yo ya escuché mucho de los budistas decir que cuando se ora, sí, se pide sabiduría para ver y coraje para enfrentar, porque a veces ves y no tienes el coraje de accionar como tienes que accionar en aquel momento para generar la gran transformación de tu karma, de tu vida. Sí. Bueno, en realidad transformar veneno en remedio significa transformar el karma, el sufrimiento, los deseos mundanos, en budeidad, sabiduría y beneficio. Sabiduría y beneficio. Y beneficio.
O sea que, digamos que lo contrapuesto a veneno, el remedio sería la budeidad, la sabiduría y el beneficio. ¿Por qué? Porque este sufrimiento o estos venenos hacen que uno pueda manifestar lo mejor de sí, que es la ley mística, lo mejor de sí, lo que nos hace emerger nuestro estado de budeidad, y así transformar a través de la oración nuestra vida y producir el gran beneficio. Por eso el Buda Nichiren decía, ¿no? Y por eso, bueno, decía que detrás de una gran tormenta también viene la gran calma, así que la gran calma tiene que ver con el saber tener fe y la esperanza y todo eso que genera cuando uno tiene la convicción de que esto, sin falta, lo vamos a cambiar. Te voy a dar un ejemplo, a ver si me equivoco, ¿no? Una vez una budista dijo que cuando una persona que tiene mucha fuerza de carácter, por ejemplo, en la ira, hay personas que son muy irascibles, si ella canaliza la misma fuerza que va a la ira, ella saca esta fuerza de la ira y pone esta fuerza en un otro sentimiento positivo, como por ejemplo, a ver, la compasión. La compasión, instinto de caridad, entonces es una forma de transformar. Desde el enfoque de la ira, digamos que la ira es malo cuando hace daño a los demás. A su vez, por causa y efecto, también afecta a la vida de uno. Pero si la ira se transforma en una acción por la justicia, por ejemplo, ¿sí? Entonces digamos que cumple una función positiva. Sí, este es un enfoque interesante. En mi concepto equivocado, porque no entiendo tanto de budismo cuanto vos, para mí ira y es siempre negativo, porque para mí rotulé el sentimiento de ira como negativo. Pero vos me estás ya planteando la posibilidad de encauzarla en una función correcta, justa, positiva, noble. Noble, sí. Digamos que esa energía, ¿sí? En este como caso, el fuego, la ira puede ser positiva. Canalizada a través de una cuestión de justicia. Por ejemplo, si tengo un sufrimiento muy grande porque alguien me está haciendo, no sé, un daño en el sentido material, ¿no? Ya puede ser de cualquier tipo, jurídico, lo que sea. A mí me hace sufrir mucho y me genera mucha cólera. Entonces, si yo toda esa cólera la enfoco a transformarla y a su vez para que se haga, o sea, para que haya verdadera justicia, ¿sí? Entonces, pero no la justicia desde la justicia de la guadaña que te corta el cuello, sino la justicia en el sentido de que la verdadera justicia es la ley de causa y efecto. Me hiciste acordar, discúlpame que te corte. Al hablar injusticia, hacerse justicia a veces puede ser muy pesado. Y me pareció sabio cuando el maestro Daisaku Ikeda dijo que la justicia debería venir siempre acompañada de la caridad, justicia y caridad, para que no se haga tan severa. Sí, bueno. Porque a veces sí hay que hacer justicia con una persona que fue muy extremadamente mala y hay que hacer justicia con ella, a lo mejor la ahorcamos en plaza pública y ahí ya vamos a... Bueno, esas cuestiones tienen que ver también, ¿no? De cómo transformar la ira en algo positivo. Se supone que si nosotros vamos a transformar nuestra vida, en hacer emerger nuestro estado de budeidad, lógicamente la compasión viene de la mano. Entonces, es como decía Einstein, me acordé de Einstein recién, ¿no? Albert Einstein. ¿Para qué me vas a decir de lo que acordaste de Einstein después de los comerciales? Y ya volvemos. Para los dolores musculares, para los golpes, para las torceduras, para los dolores reumáticos, Salicren Crema alivia el dolor y aumenta la movilidad articular. No te olvides que Salicren Crema es la solución. Para eso está hecho. Salicren para los dolores reumáticos. No solo que disminuye el dolor, sino que aumenta la circulación. Al aumentar la circulación de la zona,
va a aumentar la movilidad. Así que para aquellas personas que estamos cerca de la tercera edad, no nos olvidemos que Salicren Crema es la solución. Acá estamos de vuelta con nuestro tema de hoy, como Abel Alarcón, transformar el veneno en remedio. Sí. Déjame hacerte una pregunta, sí. Continúe en mi falta de conocimiento. La diferencia entre el veneno que intoxica a mí y el veneno que yo destilo al demás, ¿no es lo mismo? En realidad es veneno, así que lo que hagas hacia los demás seguramente va a volver a la vida tuya. Porque simultáneamente estoy haciendo mal a mí. Sí, por causa y efecto. La causa y el efecto se generan en forma simultánea. O sea que tarde o temprano, frente a cualquier circunstancia, la causa y el efecto va a volver así como algo matemático y algo que es natural. Sí. La ley de la vida. La ley de la vida, así es. Ahora, veníamos nosotros conversando con este tema, ¿no?, de transformar el veneno en medicina o en remedio también, como se suele decir. En realidad tiene que ver mucho con esto también, porque muchas veces nosotros sufrimos por circunstancias que quizás en su momento no se entienden. Los sufrimientos siempre son variados en los seres humanos. Algunos sufren por amor, otros sufren porque no tienen una casa o no tienen trabajo, o porque perdieron el trabajo. Hoy en la sociedad estamos plagados de sufrimientos de toda índole. Pero en realidad, como al principio dijimos, es cómo vamos a resolver ese problema, cómo lo vamos a enfrentar. Entonces, a partir de ahí, de cómo lo vamos a enfrentar, significa de qué es lo que voy a hacer como persona para poder cambiar, ¿sí? Entonces, muchas veces pasa de que hay ejemplos en la vida cotidiana, hay muchísima gente que ha transformado su sufrimiento en valor, ¿sí? Que tiene que ver es un poco también con la postura del budismo, transformar los sufrimientos en valor, ¿sí? Y ese valor que a su vez hace de que uno haya transformado su vida nos alimenta y nos enriquece a nosotros mismos. Entonces, y a su vez, el hecho de que uno pueda transformar su vida hace que uno también tenga la visión, y por eso hablamos de esa compasión, ¿no?, de poder ayudar a los demás, ¿sí? Okay. Porque cuando uno sufrió es ahí en donde puede ayudar al otro y comprender desde dónde está. Transformar los sufrimientos en valor es aprender de mi error. Así es, uno aprende siempre. Ok, se nos terminó el tiempo. Espero que tengan podido disfrutar del tema de hoy, transformar el veneno en remedio, como Abel Alarcón. Gracias por venir, Mabel. Nos vemos en nuestros próximos programas.